Del Instituto Nacional de Inclusión Adolescente, el INISA, fueron heridos el lunes. Intervinieron para poner fin a un enfrentamiento que se estaba dando entre dos bandas de los reclusos. Esto es en el ex Hogar Ser de la Colonia Berro. Uno de ellos estaba en su primer día de trabajo. Uno de estos trabajadores recibió 6 puntos después que le pegaron con un fierro en la cabeza. Vamos a hablar de este tema con el presidente del sindicato del INAU, José López. Buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por venir. Bueno, primero vamos a explicar cómo se llegó a este incidente, cómo puede pasar que se enfrenten de esta forma con fierros. Bueno, es una situación que se viene reiterando, lamentablemente. Ya he estado en varias oportunidades acá hablando de lo mismo, situaciones que terminan con trabajadores lesionados, algunos de ellos de gravedad. Y bueno, esta situación se dio en el centro SER, donde están los mayores de 18 años. Allí uno de los módulos, de los Ellos jóvenes, pagan por delitos de cuando eran menores, cuando por eran eso es menores. que hay mayores de 18. Exactamente. Ahí hay de 18 a 23 años. Jóvenes que estaban haciendo patio de uno de los módulos, en determinado momento suben al techo y quieren copar el otro módulo para enfrentarse con jóvenes de ese otro módulo que tienen enfrentamiento. O sea que es un enfrentamiento entre bandas, digamos. Seguro, sí, hay cruces importantes. ¿Que vienen de afuera? Muchas veces vienen de afuera, de situaciones que se dan, a veces vinculadas al narcotráfico o a peleas por ocupar los territorios. Y alguno dirá ya esas edades, pero vos estás hablando de jóvenes porque además ahí hay adolescentes, pero hay mayores de 18 años también, Esos ¿no? son todos mayores de 18 Todos años. mayores de 18 Todos años. entre 18 y 23 años. Mirá. Y bueno, y esos jóvenes, bueno, treparon hacia el techo y saltaron hacia el patio del otro módulo y para intentar enfrentarse con los jóvenes de ese otro módulo. Ahí justamente estaban compañeros de seguridad que intentaron reducirlo y en el enfrentamiento ese 4 compañeros nuestros terminaron lastimados. ¿Ellos cuántos eran? Bueno, exactamente no sé, pero serían como 6 o 7 jóvenes que estaban haciendo el patio y que había uno haciendo una llamada que fue el que dio la voz de alerta cuando era el momento propicio para poder hacer ese copamiento. Y bueno, y a partir de allí se dio un enfrentamiento, los trabajadores tratando de reducir y que no se enfrentaran con los otros jóvenes. Por suerte eso se evitó, pero en el lío compañeros nuestros, 4 de ellos terminaron lastimados, uno de ellos de mucha gravedad, que aparte era su primer día de trabajo en la institución, ¿no? Su primer día de trabajo en la institución, hacía poquito que había entrado, estaba haciendo una especie de curso de inducción y ese era su primer día de trabajo en el módulo. Fue el que quedó más herido aparte, ¿no? Fue el que quedó más herido con un corte fuerte en la cabeza. ¿Cómo está ahora? Bueno, está en recuperación. Le dieron el alta ya, ¿no? Sí, el mismo día, en la noche, le dieron el alta y quedó en observación, pero tiene 6 puntos en la cabeza. Y este tipo de cosas son muy difíciles de prever, ¿no? O sea, ¿ustedes creen que es posible controlar de alguna manera esto? Nosotros creemos que hay posibilidades, siempre hay un riesgo en cualquier situación de privación de libertad, siempre hay un riesgo, siempre hay enfrentamiento de jóvenes. Antes lo común era que se dieran este tipo de situaciones esporádicamente, pero por intentos de fuga o por intentos de motín, y cuando los trabajadores intervenían se generaban algún enfrentamiento. Pero hoy es esta nueva modalidad, ¿no?, que ya se viene repitiendo hace algún tiempito, que son situaciones que muchas veces se traen desde afuera de la institución y que cuando se cruzan adentro de la institución, bueno, empiezan a generar estos grandes inconvenientes que, en definitiva, los trabajadores, por cumplir su función, terminan muchas veces, bueno, nosotros le decíamos, hoy ya llevamos más de 170 compañeros que han sido atendidos en el Banco de Seguro del Estado. ¿Eso hace años? En 2 años. 2 años. En 2 años. Un En poquito este menos último de 2 mes años. hubo 10. En este último mes. estos últimos, 45 días tuvimos 10 compañeros lesionados. Hablamos hace poco de... Y cuando hablamos de los que van al Banco de Seguro del Estado, es como en este caso, eran 4 compañeros y fue uno solo al sanatorio del Banco de Seguro del Estado. Pero, ¿y cuándo hay los un otros quiebre compañeros se quedaron hasta trabajando, porque las lesiones no fueron muy graves, uno tuvo un corte en la oreja, el otro se torció el dedo de un pie, el otro tuvo unos raspones
en el codo. Claro. Pero ellos siguieron trabajando para no dejar de protegido al resto de los funcionarios Sí, sí. que estaban allí, ¿no? José, ¿es progresivo el aumento o hay algún quiebre en el Bueno, proceso? se está dando una situación que es muy, digamos, que habría que estudiarla, ¿no? Porque hoy por hoy debe ser de los momentos donde menos gurises hay en la privación de libertad. Estamos por debajo de 400 jóvenes. ¿Y aumenta la violencia? Y aparte ingresado personal, que era uno de los reclamos que Sí. nosotros Histórico, hacíamos. Por lo tanto, es el momento propicio para tratar de buscar una solución a todo este tema que se viene generando desde hace mucho tiempo. El problema es que cuando desde la conducción no hay programas claros, no hay un plan de trabajo claro, evidentemente la improvisación lleva a que este tipo de situaciones sigan apareciendo y cada vez con más violencia, que eso es lo que nos preocupa Pero en a este nosotros, caso, ¿no? ¿cuál sería la improvisación, por ejemplo? Bueno, la improvisación, por ejemplo, tiene que ver con el lugar donde cómo se clasifican los jóvenes para determinados lugares. Y sabiendo que este es el centro de mayores de 18 años, lo que hay que tener son previsiones concretas para intentar de que si hay enfrentamiento entre los jóvenes, porque eso los propios trabajadores, los equipos de dirección de los centros, los técnicos y profesionales que están dentro de los centros, saben cuando hay enfrentamiento entre los jóvenes, hay que tratar de evitar al mínimo, digamos, este tipo de enfrentamiento. Y bueno, eso no está siendo, digamos, una de las cosas que se esté haciendo bien desde la institución. Entonces, a nosotros nos preocupa eso y creemos que tiene una clara responsabilidad la conducción, ¿no? Nosotros veíamos algunas declaraciones ayer de la presidenta que nos llaman poderosamente la atención, que aparte difieren totalmente. Nosotros el mismo día del hecho nos contactamos con quien tenemos relacionamiento en el directorio, que es el director Viviano. El director de la oposición. Que es de la oposición. Bueno, Sí. antes estaba Cat, que renunció. Sí. Que el mismo Cat, ahora de afuera de la institución, se preocupó hasta por llamarnos y preguntarnos cómo estaban los compañeros. Pero con Viviano lo que nos planteó era su preocupación por estos hechos de violencia. Nos planteó de que, bueno, que estaba a la orden para ver si se podía hacer algo, sobre todo para la atención del compañero que quedó mal lesionado. Pero después vimos declaraciones de la presidenta donde nuevamente se intenta culpar a los trabajadores de este tipo de situaciones, como diciendo de dónde se sacan los elementos para poder hacer las puntas y todas estas cuestiones. Y bueno, es claro, eso se saca de la propia estructura edilicia que tiene alguna deficiencia importante y que los jóvenes al estar muchas veces con mucho tiempo de ocio utilizan para... Tienen todo el tiempo del mundo. Claro. José López, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por venir, José. Pasa bien. Hablemos ahora.